Hola, buenas. Con este video vamos a completar y terminar la clase sobre Rusia. La semana pasada habíamos iniciado con la presentación del país y, como siempre, primero la ciudad capital, la ciudad de Moscú. Para el día de hoy vamos a trabajar con la segunda ciudad de importancia, por lo menos en torno o en términos de atractivo turístico, y luego con el tren transiberiano que conecta distintas ciudades de Rusia, y eso lo vamos a ir viendo más hacia el final de la clase. Comenzamos entonces con la ciudad de San Petersburgo, bien, además de ser la eh, segunda ciudad en términos de recepción de turistas, digamos, atractiva de Rusia después de Moscú. ¿Sí? Habitualmente todos los circuitos que incluyen Rusia o que visitan Rusia obligatoriamente pasan por la ciudad capital, por Moscú y por San Petersburgo. Es también San Petersburgo la segunda ciudad más poblada, bien, después de Moscú. Eh, si ustedes quizás tuvieron ya la clase de geografía turística mundial o estuvieron viendo en un mapa, van a ver que la ciudad de San Petersburgo se encuentra al norte de Moscú, dentro de lo que es la Rusia europea. La ciudad de San Petersburgo tuvo varios nombres a lo largo de la historia. Bien, por lo tanto, uno puede llegar a encontrar estos distintos nombres cuando en realidad están haciendo referencia a la misma ciudad. El nombre actual de la ciudad, como decíamos, es San Petersburgo, que es el nombre con el cual se funda la ciudad. Luego, durante la época de fin, digamos, del Imperio zarista, esto es durante el siglo XIX, o sea, 1800, la ciudad pasó a llamarse Petrogrado, bien, en homenaje a uno de los importantes zares de Rusia, cuyo nombre era justamente Pedro. Luego, en el momento de la Revolución Rusa, recordarán, desde 1917 en adelante, la ciudad pasó a llamarse Leningrado. Bien, ese nombre lo mantuvo hasta el año 1991, momento en que se disuelve la Unión Soviética. Y desde el 91 a la actualidad, la ciudad eh, posee su nombre, digamos, original, que es San Petersburgo. Bien. Lo habitual, digamos, es confundir sobre todo el nombre de la época soviética, o sea, el nombre de Leningrado, con el nombre actual San Petersburgo. Pero reitero, son la misma, exacta y precisamente la misma ciudad. Ahí les indiqué en el tercer punto, ¿sí?, que durante un tiempo la capital del Imperio zarista no fue Moscú, sino que fue San Petersburgo. De hecho, la ciudad de San Petersburgo se manda a construir especialmente hacia el siglo XVIII, ¿sí?, mejor dicho, hacia el 1600-1700, se manda a construir la ciudad de San Petersburgo como una ciudad completamente, para la época, completamente nueva, completamente moderna, o sea, construida desde cero. A eso me refiero. Moscú, obviamente, que ya existía como ciudad, y sobre todo San Petersburgo se la manda a construir con un estilo totalmente distinto de lo que era la ciudad de Moscú, o sea, la antigua capital, y el resto de las ciudades rusas. ¿Por qué? Porque para la construcción de la ciudad, y no solo para la construcción de la ciudad me refiero a los jardines, las calles, las avenidas, la diagramación de las manzanas, sino para la construcción de los principales edificios, de los palacios, los museos, los edificios públicos, se encargan a urbanistas y arquitectos, que es lo que les puse en el último punto, de Francia, Alemania e Italia. Entonces, la intención de esa ciudad capital del Imperio Ruso en el 1600-1700, era, digamos, mostrar una Rusia, por así decirlo, más occidental o una Rusia más europea. Bien, ese fue el origen, digamos, de la ciudad de San Petersburgo, y es parte del atractivo que hoy, digamos, que hoy se puede visitar. Bien. Algunas cuestiones respecto de su ubicación y cómo acceder, como siempre, decíamos a 640 kilómetros de Moscú, en dirección hacia el norte de la ciudad de Moscú. Hay dos vías de acceso ferroviarias, bien, obviamente damos por descontado la vía de acceso carretera o terrestre por medio de líneas de colectivo desde ya. Pero hay dos líneas de tren, ¿sí? Hay una línea de tren que es la única línea de alta velocidad que tiene Rusia por el momento, que conecta en horario diurno, o sea, durante el día, en menos de 4 horas, Moscú con San Petersburgo. Creo que ese tren se llama, el nombre del tren es Sapsan, S-A-P-S-A-N, Sapsan. No sé si lo estoy pronunciando bien porque es en ruso, pero ese es el nombre del tren de alta velocidad, Moscú-San Petersburgo. Y luego hay un servicio nocturno, que justamente, digamos, el beneficio que tiene, como todo tren nocturno, es salir, o sea, el tren tomarlo a las, vamos a poner aproximadamente 23 horas, y despertar el otro día en la ciudad, entonces ahorrar la noche de hotel.
Ese tren nocturno se llama en castellano, ¿sí? Flecha Roja. Bien, el nombre del tren es Flecha Roja. Eh, y es un tren, no es un tren de alta velocidad, es un tren, digamos, más tradicional, bien, en cuanto a lo que es la infraestructura, me refiero a los vagones y la comodidad. Luego tenemos el aeropuerto internacional de Púlkovo, bien, el nombre está en ruso, así que yo entiendo que se pronunciaría ahí, Púlkovo. Ahí tienen los nombres de las aerolíneas que operan desde ese aeropuerto. No hay conexiones directas con Argentina ni con América Latina, pero sí hay conexiones con gran parte de los países europeos, bien, por lo cual es fácilmente accesible, decíamos, desde Europa. Y luego, bueno, en cuanto a lo que es circulación interna, tenemos sistemas de tranvía y de metro. ¿Qué es lo más importante, digamos, o lo más interesante como para visitar dentro de la ciudad de San Petersburgo? Bien, son los museos, donde obviamente un turista, un visitante que acceda a la ciudad no va a visitar esos cerca de 200 museos que yo les digo que hay, pero sí dos de ellos por lo menos. El Museo del Hermitage, que es uno de los más visitados, yo creo que es el más, debe ser el más visitado de Rusia seguramente, está entre los más visitados del mundo, el Museo del Hermitage, y luego la fortaleza de San Pedro y San Pablo, bien, que como indica su nombre, tiene un origen como fortaleza militar. Bien. Museo del Hermitage, el edificio donde se encuentra el Museo del Hermitage, fue el Palacio de Invierno, que era la residencia oficial de los zares. Recuerden que San Petersburgo en algún momento fue capital del Imperio Ruso. Bien, el Palacio de Invierno es ese enorme edificio que ustedes ven ahí al fondo de la plaza, ese edificio en color ese verde agua y blanco. El Museo del Hermitage es un museo enormemente grande, muy rico en cuanto a sus colecciones, similar en algún punto a como por ejemplo hemos visto el Museo Británico en Londres o el Museo del Louvre en París. Bien, son museos en los cuales hay pintura, escultura, restos arqueológicos, restos históricos, armamento, joyería, decoración de interiores. Decoración de interiores me refiero sobre todo de palacios y de importantes residencias. Digamos, es un museo de carácter generalista, bien, así como el Museo Británico para el Reino Unido, así como el Museo del Louvre para Francia, eran esos museos en los cuales esos importantísimos imperios mostraban todo su poder, recopilando en esos museos justamente la muestra de su riqueza. Bueno, Rusia hizo lo mismo con el Museo del Hermitage. Bien. Ahí tienen algunas, ven, ahí les puse. Tenemos desde arte prehistórico, excavaciones, eh, de antiguas colonias griegas y romanas. Hay pintura clásica, hay armamento, o sea, es un museo muy amplio en cuanto a sus colecciones y en cuanto a lo que preserva y conserva. Bien, otro atractivo también de carácter histórico, un poco más reciente respecto a la historia que podemos conocer acá. La ciudad de San Petersburgo, perdón, durante la Segunda Guerra Mundial, de plena Unión Soviética, recordemos que se llamaba Leningrado. En ese momento la ciudad, por su importancia, fue sitiada por las fuerzas de la Alemania nazi. Bien. Un sitio, bien, que ahí está puesto con mayúsculas justamente, no se refiere, sitio no significa a, como nosotros solemos utilizar el término sitio de lugar. Voy a tal sitio, bien, o se encuentra en tal sitio, de un lugar puntual. Sitio en términos militares es la estrategia por la cual un ejército invasor, en vez de tomar la ciudad directamente e invadirla y eventualmente tomarla, digamos, y destruirla, lo que hace es rodear totalmente la ciudad, bombardearla desde esa circunferencia que trazan las tropas y la artillería, bombardearla permanentemente y cortar todas las comunicaciones, bien, buscando que, por un lado, o que la ciudad se rinda, o en todo caso que sus habitantes perezcan, porque igualmente ese sitio incluye permanentes ataques sobre la ciudad. O sea, la ciudad queda desconectada del resto de las defensas. La ciudad de San Petersburgo, Leningrado mejor dicho, fue sitiada durante más de un año, o sea, durante más de 300 días, yo si no me falla la cuenta creo que fue 400 y pico de días, en que no se podía ingresar ni salir de la ciudad. Piensen esto, a ver, ingresar y salir. Sobre todo es ingresar y salir medicamentos, ingresar y salir comida. Bien. ¿Cuál fue el resultado de esto? El resultado de eso fue que la ciudad de San Petersburgo perdió más de 1 millón de habitantes que murieron básicamente de inanición, o sea, de no poder comer, y también de frío. Bien, consideremos que las temperaturas en estas ciudades en invierno, fácil, o sea, un invierno tranquilo, por así decirlo, alcanzan 20 grados bajo cero. Bien, por lo tanto las calorías que hay que consumir son muchas, pero si no hay conexión con el exterior como para copiar alimento, va a estar complicada la supervivencia. Solamente había una vía
de acceso sobre un lago que se había congelado, el lago Ladoga, que rodea la ciudad, y esa vía de acceso, pero que era sobre el lago congelado, o sea, cuando el lago se descongelaba, la vía de acceso desaparecía, era conocida como Camino de la Vida, que igualmente los nazis sabían que existía y permanentemente lo bombardeaban, por lo tanto, de día lo bombardeaban y de noche también se hacía muy complicado circular, porque de noche, si los vehículos o las personas tienen que andar con linternas o con luces o con fogatas para iluminarse, claramente eran ubicados por los alemanes y justamente atacados. Así que la única, el único hilito de comunicación que les permitía justamente acercar medicamentos y comida y evacuar en todo caso a los heridos más graves era este camino de la vida, ¿bien? Que es recordado en ese sendero con una serie de monumentos como el que ustedes están viendo en la imagen. Luego decíamos, el otro museo importantísimo para conocer en la ciudad es la fortaleza de San Pedro y San Pablo, que se origina en un primer momento como una fortaleza de carácter naval. La ciudad de San Petersburgo tiene orillas sobre un mar ahí en el norte de Rusia, bien. Ahí la potencia, digamos, lindante durante el 1600, 1700 era Suecia, y permanentemente había conflictos entre Rusia y Suecia. En la actualidad, bueno, obviamente que esto no existe más. Ahí tienen el perímetro, fíjense lo que es la fortaleza, la base, bien, fíjense que todo está rodeada de unos murallones impresionantemente grandes. Fíjense en esta foto, yo creo que ahí se debe estar notando el tamaño de las personas en relación a las murallas. En el interior de la fortaleza se observan, podemos visitar dentro de un panteón los restos mortales, que es lo que están viendo acá en mano izquierda, los restos mortales de los zares de Rusia, inclusive de los últimos zares, que fue la familia de Nicolás II Romanov, que fue fusilado al inicio de la revolución bolchevique en 1917, bien digo. Bueno, el resto de los anteriores zares también, sus restos mortales, o sea, las tumbas, los monumentos mortuorios, se pueden observar aquí en el interior. Bien, pasamos entonces al próximo atractivo. Digo, nos vamos de San Petersburgo, o sea, cerramos San Petersburgo. Y un importantísimo, y digo atractivo, ¿sí? Porque el tren en sí mismo justamente es un atractivo, que es el tren transiberiano, el famoso transiberiano. Bien, probablemente muchos o muchas de ustedes, por lo menos de nombre, lo deben haber escuchado, lo deben haber sentido. Bien, el transiberiano es el ferrocarril probablemente más famoso en lo que hace a trenes, digamos, panorámicos, a trenes turísticos. Es probablemente el más famoso, es sin duda alguna el más extenso, el más largo, eh, por la cantidad de estaciones que pasa, por la extensión del trayecto, por el tiempo que demora. Bien, digamos, sobre todo para las personas que son fanáticas, ¿sí? de los trenes, el transiberiano, digamos, sería como la meca del lugar a conocer. Bien. Ahí les dejo, bueno, estas son dos imágenes de los coches, bien. El transiberiano originalmente, ¿sí? Transiberiano originalmente, ahí el mapa está en inglés, pero bueno, es el mapa más completo que encontré, con las mejores indicaciones, pero ahí lo vamos a ir traduciendo, igual está bastante simple, creo yo. El transiberiano originalmente es ese ramal que ustedes ven en color rojo, bien, el cual conecta la ciudad de Moscú con una ciudad sobre el Océano Pacífico conocida como Vladivostok. Ustedes la van a encontrar ahí justo enfrente a las costas del Japón, bien sobre la mano derecha de ustedes. Ese ramal que ustedes ven en color rojo fue construido hacia los fines del Imperio zarista, ¿sí? Hacia 1890, 1900, justamente con la intención de ganar, digamos, territorio que ya pertenecía al Imperio Ruso, no es que no pertenecía, pero sí ganar con mayor presencia, incluso también en esa época Rusia y Japón, en 1905 tuvieron una guerra muy importante, entonces también para todo lo que tiene que ver con el traslado de tropas, de armamento, entonces ese fue el origen un poco del Transiberiano, digamos, no tuvo un origen turístico, por así decirlo, sino que era un origen de conectar ciudades que se encontraban muy alejadas de la ciudad capital, de la ciudad de Moscú. Bien. Eh, lo que se conoce como transiberiano entonces es el trayecto Moscú-Vladivostok, es la línea que ustedes ven en color rojo, que claramente atraviesa todo el territorio de la Federación Rusa. Ahora, en realidad también existen otros dos ramales, bien. Uno es el que ustedes ven en color amarillo o naranja, el transmanchuriano, que va por las mismas vías, fíjense ustedes que va paralelo, bien. Se separa en una ciudad que se llama Chitá, en la frontera con
con China, ¿sí? Se separa ese ramal en la ciudad de Chitá, decíamos, y el ramal entra en China para terminar en la ciudad de Pekín o Beijing. Bien, ese es el transmanchuriano. Justamente la región, esa región norte de China que es recorrida por el transmanchuriano, justamente se llama Manchuria. Bien. Y luego hay un tercer ramal, que ustedes lo están viendo en color violeta o lila, el transmongoliano. También arranca desde Moscú, son las mismas vías, bien, con la diferencia que en una ciudad que se llama Ulan-Ude, es una ciudad rusa, el tren se desprende, ¿sí? Toma otro ramal en dirección hacia el sur, pasa por Mongolia, justamente como lo indica su nombre, el transmongoliano, pasa por Mongolia, pasa por la capital de Mongolia, que es la ciudad de Ulaanbaatar, y pasa por China, digo, ingresa en China, y termina nuevamente en Pekín, al igual que el transmanchuriano. Bien. En muchas ocasiones el nombre transiberiano a veces se lo confunde o se utiliza para hablar de cualquiera de estos tres ramales, bien, pero la precisión sería la que yo recién les expliqué. Bien. Igual, en general, repito, hay mucha gente que dice, bueno, sí, estoy interesado en hacer el transiberiano. Ah, pero quiero hacer ese ramal que termine en Pekín. Ah, bueno, en realidad no es el transiberiano, puede ser el transmanchuriano o el transmongoliano. Bien, pero quiero decir, digamos, como que se simplifica en un sentido de llamar a todos estos ramales como transiberiano cuando en realidad hay unas diferencias allí. Bien. También lo siguiente, tener en cuenta. Lo que ustedes están viendo como la línea de color rojo, naranja, amarillo y violeta, bien, son, digamos, líneas, son ramales, o sea, son vías férreas, bien. Arriba de esas vías férreas corren distintos trenes, más allá de estos trenes del transiberiano, transmanchuriano, transmongoliano. ¿Qué significa esto? Ejemplo, el tramo Moscú-Vladivostok está unido por un tren, ahora lo vamos a ver, que es un tren que se llama Rusia. ¿Sí? El tren se llama así, el tren se llama Rusia. ¿Bien? Ese tren conecta Moscú con Vladivostok. Perfecto. Ahora, supongamos que, ya sea porque para la fecha en que buscamos ese tren, el tren, no sé, está lleno, la tarifa nos parece muy cara, el horario no nos sirve para el pasajero. Eso no significa que no se pueda conectar Moscú y Vladivostok con otro tipo de trenes, con otros trenes, en donde el pasajero va a pasar por exactamente las mismas ciudades, el paisaje que va a ver va a ser exactamente el mismo. Bien, eso digo, lo digo para ese primer ramal como para cualquiera de los otros. Bien, paso entonces al próximo. Bien, en total, dependiendo de cualquiera de los tres ramales anteriores que se pueda tomar, bien, el trayecto directo, esto es, sin que los pasajeros desciendan en una estación y, por ejemplo, se queden, no sé, 3 días en la ciudad de Irkutsk, bien, como puede ser, bien, una opción para visitar la Baikal. O sí que los pasajeros se queden, no sé, 2 días visitando la ciudad de Ulaanbaatar, o sin que bajen en Novosibirsk, bien, sino que el tren pasa por las estaciones y pasa de largo. Ese trayecto igualmente tiene una extensión más o menos de 9.000 kilómetros, dependiendo de si es el que termina en Pekín o no, pero más o menos son 9.000 kilómetros, y son 7 días continuos y permanentes de viaje. Bien, eso se puede hacer a bordo de estos dos trenes que yo hoy les indico. El primero, el tren Rosilla, que sería el tren Rusia, que es el tren que conecta Moscú con Vladivostok, 7 días de trayecto, pasando por todas esas estaciones. Y si no, el tren llamado Vostok. Vostok significa en ruso significa este, y es el ramal, perdón, del transmongoliano, o sea, el ramal violeta, que va de manera directa a Moscú, Ulaanbaatar, Beijing. Bien. Repito, cualquiera de esos trenes pasan por todas estas estaciones que ustedes están viendo en el mapa, pero el tren se detiene para descender pasajeros o cargar pasajeros. No es que espera a los pasajeros para que, no sé, se queden 10 horas recorriendo una ciudad o 3 días recorriendo una ciudad. El tren se detiene aproximadamente, dependiendo de la estación, entre 20 minutos hasta 1 hora inclusive. Bien. Pero igualmente ese tiempo no permite al pasajero o a la persona que descienda, se vaya de la estación y visite, no sé, el centro de una ciudad, visite un museo, visite un monumento. Bien, se recomienda, digo, el pasajero si quiere salir de la estación, eventualmente podría llegar a salir de la estación. Lo más probable es que igual no lo pueda hacer por una cuestión de control de seguridad, pero eventualmente si lo hace, el tren se va y pierde el tren. Bien. Por lo tanto, se recomienda que el pasajero no se mueva mucho más de la estación. Vuelvo ahí entonces
a la filmina correspondiente. Ahí hay otros dos nombres que, bueno, varios nombres en realidad que yo les dejo en su lengua original, o sea, en ruso, bien, porque se los conoce de esta manera y, digamos, difícilmente tengan traducción. Bien. Un nombre acá aparecen en cursiva es provodnitsa y otro samovar. Bien. ¿Qué es una provodnitsa? Provodnitsa son estas mujeres que justamente son como azafatas, bien. Cada vagón del Transiberiano tiene una provodnitsa, bien. Que es una persona, habitualmente es una mujer, aunque también hay varones, pero habitualmente es una mujer, es la que, digamos, lleva el control de los pasajeros, pide los pasaportes y justamente corrobora que el pasaje sea el correcto, el tramo correcto, y esa persona es la que garantiza un poco la seguridad y también la asistencia de todos los pasajeros. Esto es prender la caldera cuando hace frío o el aire acondicionado si hace demasiado calor, abastecer a los pasajeros, incluso venderles comida si ellos requieren, agua fría, agua caliente para la preparación de, bueno, algún alimento, preparar té, café, ¿sí? Sobre todo cuando es de noche, armar si el ticket que abonó el pasajero incluye, por ejemplo, no sé, ropa de cama, sábanas, toallas, una frazada, un cobertor, bueno, la provodnitsa del vagón es quien eh, puede, digamos, resolver esos problemas. Luego está el samovar. El samovar es esto, claro, acá digamos, lo vemos y parece algo como un aparato medio extraño. Esto no es más que un termo con agua caliente. Bien, fíjense que tiene como es un dispenser, digamos. Bien, de agua caliente en donde los pasajeros se pueden servir justamente agua caliente para prepararse un desayuno, para preparar una sopa. Bien, eso está de acceso libre en cada vagón. Esto se repite en cada vagón. Fíjense las otras fotos que yo les dejé acá, donde cuando el tren está detenido en una estación, fíjense que los pasajeros pueden bajar, de hecho bajan en las estaciones, bien. Acá capaz que el tren se detiene 20 minutos, 40 minutos, capaz que se detiene una hora el tren. Entonces los pasajeros pueden bajar y están estos puestos, ¿sí? Acá fíjense que las vendedoras están como con unos carros, bien, pero también hay puestitos fijos en donde ahí los pasajeros pueden bajar para comprar bebidas, alimentos, ¿sí? Algún utensilio así como para poder cortar la comida, alguna vianda. Bien, no son las mejores fotos que encontré respecto de esto. Digo, hay unos videos en YouTube, yo después, si quieren, digo, les pido que los busquen y van a ver que hay andenes que están repletos de vendedores donde hay prácticamente cualquier tipo de comida, digo, incluso no solo comida fría, sino comida ya caliente que se vende, preparada para los pasajeros del tren. Bien. Vuelvo al anterior, entonces, bueno, habíamos aclarado estos 5 primeros ítems. Bien. Nos quería aclarar estos últimos 3 ítems que son los tipos de compartimento, o sea, qué tipo de vagón el pasajero, la pasajera, los turistas pueden llegar a elegir, obviamente de acuerdo al dinero que dispongan, va a ser el precio. Bien. Platzkarny, Coupé y Spalny. Bien. Acá los tenemos. Bien. Platzkarny es este primer tipo de vagón que ustedes ven acá en la foto más grande sobre la mano derecha superior. Fíjense que es un gran vagón, o sea, esto es un único vagón con un pasillo central. Y en vez de tener asientos hacia un lado y el otro, lo que tiene son camas. Fíjense que acá están las cuchetas del lado de arriba ya están armadas. Algunas cuchetas de abajo ya están armadas también, algunas tienen mesa. Bien. Entonces es un gran vagón donde entran, si no me falla la memoria, cerca de 50 o 60 personas en un enorme compartimento. Bien. Yo intenté buscar alguna foto de un coche Platzkarny lleno de gente. Esto es como viajar, es la forma desde ya más económica, ¿sí? Para viajar, porque acá entran 60 personas y como se dan cuenta, digamos, la privacidad es totalmente nula, bien, porque no son compartimentos cerrados. Esto es un pasillo donde la gente circula y a ambos lados hay gente durmiendo o la cucheta la desarmó y la hizo tipo asiento y están ahí charlando, tomando algo, comiendo. Bien. No sé si se alcanza a ver, por ejemplo, acá hay una mesa, ¿sí? Que tiene como un color medio grisáceo, como que asemeja mármol. Bueno, esa mesa con una trabita que tiene, esa mesa se baja, digamos, queda a la altura de los asientos y eso se transforma en una cucheta para dormir. Bien. Acá las cuchetas de arriba, fíjense que ya están armadas, como para recibir pasajeros, pero eventualmente durante el día esas cuchetas se desarman, bien, para que en estas cuchetas que están acá un poquito más abajo, no sé si se alcanza a ver, espero que sí, los pasajeros vayan sentados. Bien. Entonces van sentados ahí, como para no, obviamente no golpearse la cabeza,
Y durante la noche se pueden armar acá más cuchetas. Todo esto, cada vagón son 60 o 50 o 60 personas que duermen de manera, digamos, colectiva, por así decirlo. Y luego los otros dos coches que hay, que son el Coupé y Spalny, son estos compartimentos que, como ustedes ven, son compartimentos cerrados. En este caso, este compartimento es el conocido como Coupé porque tiene 4 camas. Fíjense que hay 2 aquí abajo y 2 aquí arriba. Bien, una mesita. Es un compartimento, decimos, cerrado. Este es para 4 personas. Y luego el compartimento, este decimos es el Coupé. El compartimento Spalny es prácticamente igual. La única diferencia es que tiene solamente 2 camas, digamos 2 cuchetas, o sea, capacidad para 2 personas. Y digamos sería como el coche, digamos, de primera clase o de lujo. Bien. Pero es prácticamente lo mismo, lo único que en vez de tener 4, estas dos de arriba están eliminadas, tiene solamente 2 camas. Bien. Así que bueno, creo que eso es un poco todo respecto de la clase del día de hoy. Recuerden nuevamente, ¿sí? San Petersburgo sí lo van a encontrar en el texto destinos, bien, eso sí lo van a encontrar. Ahora, la descripción del transiberiano es altamente probable que no encuentren nada en destinos, bien, de hecho estoy seguro, o sea, no hay nada, ni lo busquen porque no lo van a encontrar, pero sí les sugiero completar ustedes y sobre todo busquen videos, ¿sí? No importa, capaz que a veces el video quizás digo, más que nada por las imágenes. Capaz que el video está en inglés, no hay problema, súbanlo por las imágenes. Si encuentran videos en castellano con relatos del transiberiano, un poco esto que estuvimos comentando recién, bueno, que se puede ir visitando, súmenlo porque sería súper interesante. Bien, les sugiero, si están de acuerdo, nosotros ya vimos Moscú y San Petersburgo, pero suban videos en donde encuentren qué se puede visitar en las estaciones intermedias del transiberiano. El transiberiano, en cuanto a estaciones intermedias, tiene más de 60. ¿Sí? Acá hay algunas que son las de las ciudades más importantes. Bien, tomen alguna de estas ciudades, por ejemplo, no sé, si un pasajero quiere descender en Ekaterimburgo, ¿sí? ¿Qué puede visitar allí? O si un pasajero quiere descender en Novosibirsk, ¿qué puede visitar ahí? O si quiere descender en Irkutsk, ¿cómo puedo hacer para visitar el lago Baikal? Bien, estoy dándoles ejemplos, ¿sí? O en Ulan Bator, ¿qué se puede visitar? O en Vladivostok, que serían como las ciudades principales en donde digamos, hay más atractivos y ahí sí probablemente los pasajeros realicen un corte, desciendan unos 2 días para hacer visitas y vuelven a tomar el otro tren que viene detrás. Bien, así que bueno, les dejo entonces eso un poquito encargado para la clase de hoy, para subir al grupo de Facebook y como siempre nos mantenemos en contacto y quedamos atentos para resolver cualquier consulta.